y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Para aquellos que se nos unen en esta hora a través de la pantalla, sean todos bienvenidos. If there are those in the congregation that need translation into the English language, please raise your hand and pick up the earpiece, and you will be able to hear the sermon in English. Or just walk right here where the clock is, where Frankie is, and he'll give you a earpiece and you can hear the sermon in English. Thank you. En nuestra serie que lleva por título Un carácter sellado por la eternidad, estamos estudiando paso a paso el carácter de los 12 hijos de Jacob, de los cuales salieron las 12 tribus de Israel. La palabra de Dios nos dice que aún en esta generación final de los que estaremos vivos para el retorno del Señor Jesús, hemos de ser sellados por la eternidad a través del carácter que desarrollemos en esta vida. Y vamos a ser sellados por tribus, de acuerdo a la tribu a la cual pertenecemos. Eso está en Apocalipsis capítulo 7. Seremos sellados según la tribu y las características de nuestro temperamento. Cada tribu, cada carácter tiene sus deficiencias, sus debilidades, pero también sus fortalezas. Y al ir estudiando la vida de estos muchachos que vienen de una sola familia, y esa familia de Jacob es como una representación en miniatura de todas las familias de la tierra. Vamos a ir aprendiendo, como lo hemos hecho hasta ahora, sobre el carácter de cada uno de ellos y cómo lograr vencer los defectos de carácter. Y saben, hermanos, un nombre, fama y pedigrí no significa nada si eso no va acompañado con un carácter. En los registros del cielo, más importante que el nombre que llevemos es el carácter que ese nombre representa. Y así encontramos que en la familia de Jacob, Rubén el primogénito perdió el derecho a la primogenitura porque su carácter no iba de acuerdo con ese derecho tan grande que Dios otorgaba. Y hoy vamos a aprender cómo Judá triunfó donde Rubén falló y logró desarrollar ese carácter que lo haría digno de la primogenitura y aún de llevar en su descendencia al que sería el león de la tribu de Judá. De Judá nacería el Mesías. La miseria y el maltrato, el dolor en el cual se crió este muchacho Judá en la familia de Jacob, nos hablan de el sórdido pecado de la poligamia. Y hemos estudiado ya que este pecado sobre cualquier otro mina la misma base del hogar, arruina las relaciones más íntimas y trae una muerte del amor filial, de tal manera que ese hogar en el cual se criaron estos 12 muchachos que llegarían a ser los 12 patriarcas fue marcado por vida por las relaciones familiares. Los celos
de los distintos miembros de esa familia, 4 mujeres casadas con un mismo hombre, la animosidad, las luchas, las envidias de las 2 hermanas, todos estos trajeron como resultado una cosecha que se vio por siglos en la posteridad de cada uno de estos patriarcas. Judá, de quien hemos de estudiar hoy, se crió en medio de ese mismo hogar, con las mismas circunstancias. Judá fue el 4º hijo de Lea. Y cuando leemos sobre él, encontramos algunos rasgos y características de su carácter que es muy peculiar. Cuando Lea le puso este nombre, ya esto lo hemos visto, está en Génesis, en el capítulo 29, nos dice en el versículo 35, concibió otra vez Lea y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá. Y en hebreo, Judá quiere decir alabanza. El 4º hijo de Jacob a través de Lea. Poco se imaginaba Lea que en ese nombre estaba el futuro no solamente de ese muchacho, sino de esa tribu que llevaría su nombre y aún el destino del mundo. No solamente de la raza humana, sino del universo entero. Poco se imaginaba esa madre con ese bebecito que abrazaba, a quien amamantaba, que tenía en sus brazos el destino de todo el universo. Porque de ese niño saldría la simiente de la cual vendría otro hijo de Judá, el hijo más grande y superior, el más sobresaliente de todos, el que habría de conocerse como el león de la tribu de Judá, el Mesías. Yo me imagino que los ángeles del cielo, que conocían el plan de Dios porque Él se los había revelado, mantenían el aliento y casi no podían ni hablar al ver a ese bebecito del cual vendría el Mesías. Angels must have held their breath as they watched the growth of this little person. Mientras los ángeles observaban el crecimiento de ese pequeño niño, deben haber estado muy interesados en lo que sucedía en la vida de este niño. Bien podrían haber dicho los ángeles, si hubieran podido susurrar al oído de Lea, madre, madre, cuida mucho ese bebé. ¿Qué no sabes tú acaso que la larga línea de reyes de Judá vienen a través de ese niño? ¿Qué no sabes tú, madre, que profetas y patriarcas saldrán de sus lomos? Oh Lea, si tan solo pudieras saber que a través de ese niño vendrá grandes guerreros que van a defender con valentía al pueblo de Dios en sus momentos dificultosos. Es cierto, algunos de ellos morirán y darán su vida en honor de la verdad y la defensa del pueblo de Dios. Y sin embargo, a través de esa línea y de ese linaje vendrá la gran victoria, la victoria más grande del universo. Oh, si los ángeles pudieran haber hablado, hubieran dicho, Lea, fíjate bien cómo instruyes a ese niño, guárdalo mucho, desarrolla su mente y su carácter, porque de allí vendrá el linaje del cual nacerá el gran hijo de la tribu de Judá, el cual dará el golpe definitivo contra las huestes de Satanás. La victoria más grande de toda la humanidad se librará por un hijo de la tribu de Judá. Train well that little mind, Leah, for the victory of his son, son with capital L, S. Through the victory of that son, man shall at last sit on God's eternal throne. Cuida bien ese niño, Lea, guía esa mente, porque un hijo de esa tribu
traerá la victoria que hará que toda la raza humana un día se pueda sentar en el trono eterno del Todopoderoso. Pero aunque los ángeles sabían, Lea y Jacob no tenían idea. ¿Cuántas madres hoy en día tienen a sus niños de pequeñito en sus brazos? ¿Acaso se imaginaría esa mujer de origen africano, cuando tenía en sus brazos a ese niño, que un día ese hombre llegaría a ser el primer presidente afroamericano en los Estados Unidos, Barack Obama? Muchas madres no se imaginan que ese bebé que tienen en sus brazos va a marcar la historia de la humanidad. Y saben, aquellas madres que tienen a sus niños en sus brazos hoy, pocos se pueden imaginar que quien amamantan y con tierno cuidado cuidan, puede llegar a ser uno de esos 144,000 sellados de la última generación en esta tierra, con la cual Dios mostrará la victoria definitiva sobre el pecado. Saben, de la vida de Judá no se nos dice mucho, de su niñez. No tenemos mucha información de sus años de adolescencia hasta llegar a ser hombre. Lo mismo sucede con el otro hijo de la tribu de Judá, Jesús. Tampoco tenemos mucha información sobre su niñez y sobre su juventud. A diferencia de Judá, que está incluido en el reporte que dio José a su padre, de Jesús se dice que era perfecto en carácter. Este no fue el caso de Judá. La Biblia dice en Génesis capítulo 37, en el versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob. José, cuando tenía 17 años de edad, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Judá estaba en ese mismo hogar. Se crió con las mismas características, las mismas luchas, y también tenía graves defectos de carácter. Sin embargo, por primera vez emerge en la historia de esa familia de Jacob, Judá, cuando vino la primera crisis en la vida de esos hermanos, cuando José se acercó a ellos a Dotán, y eso está en el mismo capítulo que estamos leyendo, Génesis capítulo 37. Allí aparece Judá como líder del grupo de los hermanos. Ya hemos hablado un poquito de esta historia cuando los hermanos deciden matar a José por los celos y envidias que le tenían, cómo Rubén intercede y les dice, no lo matemos, mejor echémoslo en una cisterna, y Rubén, con su carácter vacilante, que no se animaba a imponerse a sus hermanos como el hermano mayor y a decirles lo que tenían que hacer, pensaba, dice la Biblia, en secreto después librarlo y volverlo a la casa de su padre. Cuando lo echan a la cisterna, es finalmente Judá el que habla. Encuentran la historia allí en el versículo 24. Lo tomaron, lo echaron en la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y una compañía de ismaelitas que venían de Galaad. Sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban camino a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, y aquí aparece Judá hablando, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Mejor vendámoslo a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque al fin y al cabo es nuestro hermano y nuestra propia carne. Y dice la historia, y sus hermanos convinieron con él. Aquí Judá aparece por primera vez en la historia como un líder nato.
desempeñando un papel vital en la historia de esa familia. Cuán poco se imaginaban esos hermanos envidiosos, egoístas y centrados en sí mismos, que habían llegado a un momento histórico en la historia de su familia y en la historia del pueblo de Dios. Little did they realize that they were in a turning point in the history of God's people and of their own family. Not only God's people, but the history of the world. Pocos imaginaban esos hermanos que las decisiones que ellos tomaron en esas 2 o 3 horas iban a tener efectos para toda la eternidad. Nunca se imaginaron que en las acciones y las decisiones que ellos estaban tomando, sobre ellas dependía el destino de millones a lo largo de la historia, aún hasta los tiempos infinitos del futuro. Pero Satanás sí lo sabía. El adversario de las almas, que es oportunista, trató de lograr cortar el futuro del pueblo de Dios a través de las pasiones, a través de los malos deseos, las envidias y los celos que él le echó leña al fuego en esos hermanos. Trató de hacer que la familia de Jacob pudiera llegar a desbaratarse y no cumplir el propósito de Dios. Sin embargo, Dios lo tuvo de otra manera. No fue el plan ni siquiera de Judá, sino el plan de Dios. José lo expresó más adelante cuando dijo: no fueron vosotros los que me mandaron a Egipto, sino fue Dios que permitió que yo viniera aquí para preservar con vida a mucha familia. Sin embargo, fue Judá el que tuvo que ver con enviar a José a Egipto. Fue la sugerencia de él de venderlo a los ismaelitas y salvarle la vida de esta manera. El futuro del pueblo de Israel estaba en esa decisión y muy poco se lo imaginaban. Así Judá aparece como líder nato de sus hermanos, y la Biblia dice: y sus hermanos convinieron con él, aceptaron el consejo que él les dio. Judá llegó a ser el líder nato de la familia, pero saben, aún ese hecho, que esa decisión que él tomó, que estaba en el plan de Dios, pero ellos no lo sabían. Dios utilizó a Judá para lograr preservar la vida de José para el futuro de todo el pueblo escogido. Sin embargo, Judá reconoció su error, reconoció su pecado, y justamente ese hecho y su sugerencia llegó a ser un punto decisivo en su propia vida. This episode in the life of the family was a turning point in the life of Judah. Él quedó meditando y pensando, y la bondad adormecida en su corazón se rebeló contra lo que había acontecido. Se puso a pensar: ¿qué he hecho con mi hermanito? La vileza de este acto es algo horrendo. ¿Cómo yo pude hacer algo así? Judá se puso a pensar en sus hermanos, en lo malo que eran, cómo habían planeado un asesinato, derramar la sangre de su propio hermano. Se sentía insatisfecho, disgustado consigo mismo por haber sido parte de ese plan. Cómo él pudo rebajarse a algo semejante. Y se sintió aterrorizado de pensar en las consecuencias de la decisión que él había tomado y que había sido arrastrado por sus hermanos a tomar. Cuando se puso a pensar por un momento en lo que había hecho, de vender como un esclavo a su propio hermano, su conciencia no le permitió seguir. Cada vez más se sintió atribulado.
No solamente él había hecho la sugerencia, pero también había permitido que su hermanito de 17 años, un joven inocente, fuera enviado a lo que podría haber resultado peor que la misma muerte. Una vida de esclavitud en esa época era algo terrible, y Judá se recriminó por días esto. Al meditar en esta experiencia y al meditar ahora que él tenía que regresar a la casa de su padre y enfrentar a su padre y mentirle a su padre, no le permitió a Judá seguir adelante. Y la Biblia nos cuenta que inmediatamente después de este episodio, gracias, mija, él regresó a su casa, y cuando vio el dolor de su padre, eso está en el capítulo 37, dice en el versículo 31, los hermanos tomaron la túnica de José, esa túnica de colores, degollaron un cabrito de las cabras, tiñeron la túnica con sangre y la trajeron a su padre y dijeron: esto encontramos, reconoce ahora si esta es la túnica de tu hijo o no. Versículo 33. Y Jacob la reconoció y dijo: es la túnica de mi hijo, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido descuartizado, despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Pero ahora miren qué interesante lo que sigue. El versículo que sigue, 38:1, dice: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Por eso les decía que ese episodio fue el punto decisivo en la vida de Judá. Cuando él vio el dolor de su padre, Judá no lo soportó, su conciencia no se lo permitió. Y dice aquí: en aquel tiempo se apartó de sus hermanos. Decidió que su asociación con sus hermanos era lo que lo había enredado en un complot tan horrible, en un asunto tan tremendo, y ahora engañar a su padre él no lo iba a soportar. Así que se apartó de sus hermanos, se fue de su casa. Y encontramos la historia de Judá, que pasó años y años, posiblemente casi 30 años lejos de su familia. Él no pudo soportar el engaño que se hacía contra su padre y no pudo soportar su conciencia. Por eso se fue, dice aquí, se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Judá pensó, aparentemente como piensan muchos hoy en día: el pueblo de Dios está tan lleno de hipocresía, porque había hipocresía en la casa de Jacob terrible. Imagínense qué hipocresía de ver a su padre sufriendo con dolor y sin embargo muti, callados la boca y no decir nada. Qué hipocresía tan grande. Decían amar a su padre, lo veían sufrir y sin embargo no hacían nada para decirle la verdad. Podrían haber mandado a ver si encontraban a José en Egipto. Tantas cosas se podrían haber hecho, pero no las hicieron. Hipocresía completa. Y así Judá se apartó de eso porque no lo soportó. Pero hay muchos hoy en día que cuando ven la hipocresía en el pueblo de Dios, que cuando ven en la iglesia, en el pueblo escogido, tanto pecado y apostasía, deciden apartarse de sus hermanos y buscar a gente no cristiana, porque dicen al fin y al cabo está mejor allá en el mundo que dentro de la iglesia, donde hay una tremenda hipocresía. Así hay mucha gente hoy en día
que busca asociación con otros, porque dice no vale la pena estar dentro de la iglesia donde hay tanta maldad e hipocresía. Pero saben, esto tampoco le funcionó a Judá, no le fue muy bien. Dice aquí, Judá conoció la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y la hizo su mujer. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre y concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un tercer hijo y llamó su nombre Sela. Hermanos, Judá se apartó de su familia, de su hogar, y formó un hogar con una mujer cananea. Esto fue en el momento en que este muchacho llegaba a su adultez. No era muy viejo. Recuerden que no se llevaban muchos años entre José y entre Judá. Solamente había como 4 años de diferencia. Y si José tenía 17 años, Judá tenía 21 años entonces. Al entrar en su edad adulta, se aparta de su familia, se va lejos, se hace amigo de este varón adulamita que se llamaba Hira, y allá viviendo entre los cananeos, comienza una vida lejos del pueblo de Dios. Y esta muchacha que se llamaba Súa, una cananea, llegó a ser su esposa. Hay muchos hoy en día que dicen, no, yo no voy a buscar novia dentro de la iglesia, porque de todos modos hay gente mejor fuera, en la iglesia hay mucha hipocresía. Así pensaba también Judá, pero no le fue bien. Dios ha dado instrucciones a los jóvenes que no busquen compañía de infieles, y ya hemos estudiado esto anteriormente en esta misma serie. Dios dice qué compañerismo tienen los incrédulos con los creyentes. ¿Se acuerdan de la historia de Dina, que hizo lo mismo y terminó trágicamente en el asesinato de un pueblo entero y la deshonra de Dina? Pues aquí a Judá no le fue muy bien tampoco fuera del pueblo de Dios. Es cierto, hermanos, que hay hipocresía en la iglesia, es cierto que hay apostasía, es cierto que hay pecados sórdidos y encubiertos aún dentro del pueblo de Dios. Pero ¿ustedes creen que está mejor allá afuera? Vayan y prueben y se van a dar cuenta de lo que hay. A Judá no le fue muy bien. Es más, trató de criar a sus hijos, sus 3 hijos varones que tuvo con esta mujer llamada Sela y Súa. Y esta mujer, como era pagana, tuvo una influencia negativa sobre sus hijos. Aunque él la amaba, aunque él se casó con ella, el ambiente pagano donde él vivía, tratando de criar una familia fuera de la iglesia, trajo resultados terribles, y no nos sorprende nada que un poquito más adelante, en el capítulo 38 de Génesis, y no lo vamos a leer completo, a los 2 hijos mayores de Judá fueron, y yo les voy a leer lo que dice aquí, aunque está muy duro. Dice el versículo 7, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Y el versículo 10, Onán, el segundo hijo, desagradó en ojos de Jehová lo que él hacía, y a él también le quitó la vida. Tan grave fue la situación de los hijos. Y hermanos, hay personas que se salen de la iglesia porque hay hipocresía en la iglesia y se van fuera a hacer una vida lejos del pueblo de Dios, crían a sus hijos fuera de los caminos del Señor, y las consecuencias son que los pierden eternamente. Y este es el caso de Onán y de los 2 hijos de Judá. Se perdieron para este mundo y para la eternidad. Dios mismo les cortó la vida porque eran una vergüenza para el pueblo de Dios. Qué cosa tan tremenda que diga que Dios mismo les quitó la vida. Y Dios no hace nada por casualidad ni por apresuramiento. Por algo Dios tuvo que actuar o permitir esto. Los años fueron pasando, hermanos, y Judá se quedó viudo. Se murió su esposa.
Hermanos, estamos hablando de por lo menos 30 años que estuvo lejos de su familia. ¿Saben? Judá es el hijo pródigo del Antiguo Testamento. La historia que Jesús contó del hijo pródigo que se fue de la casa de su padre y desperdició su herencia por allá afuera, es la historia de Judá. Judá es el hijo pródigo del Antiguo Testamento. Más de 30 años lejos de su familia, sin ver a su padre, a su madre, a sus hermanos, porque pensaba que las cosas estaban tan mal entre el pueblo de Dios que no valía la pena seguir así. Saben, por algo, en la bendición final que da Moisés a las tribus, allá en Deuteronomio capítulo 33, hace mención a este hecho. Y miren qué interesante lo que dice sobre Judá. Deuteronomio 33, Moisés, al dar la bendición final de las 12 tribus, dice, y esta bendición, versículo 7, profirió para Judá. Dijo así Moisés, oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo de vuelta a su pueblo. El hijo pródigo. Se ve que todo este tiempo que Judá estuvo lejos de su familia, tampoco era feliz. Oye, oh Jehová, la voz de Judá. Y la palabra que se usa aquí en el idioma original es la misma que se use para la voz de las ovejas cuando balan. Oye el balido de Judá, el gemido de Judá, y tráelo de vuelta a su pueblo. Sus manos le basten y tú seas su ayuda contra sus enemigos. En lugar de darle una bendición, es un anhelo ferviente que expresa Judá, que expresa Moisés, para que Judá regrese a sus hermanos. Parece que su tribu también desarrolló esa independencia. Este es el peligro que tienen los líderes natos. Los líderes natos tienen el peligro de hacerse independientes y de actuar por sí solos y no tomar en cuenta a los demás. Y este es uno de los peligros de esta tribu. Ese aloofness, o sea, irse lejos, tomar decisiones por sí solos y apartarse de sus hermanos. Tráelo de vuelta a su pueblo. Evidentemente, Judá había estado orando durante esos años de su apostasía. Y hermanos, cuando quedó viudo, aún sus principios parecen haber enviudado, porque cayó en algunas cosas sórdidas que no vamos a hablar en esta hora, pero se metió con una prostituta sin saber que era su propia nuera. Y ustedes, si han leído la historia allí en Génesis en el capítulo 38, van a ver que los principios de Judá decayeron mucho en el tiempo que vivió en un ambiente pagano fuera de la iglesia. Perdió a sus 2 hijos mayores, perdió su dignidad, perdió su decencia y sus principios en los cuales se había formado en la casa de su padre, pero finalmente él reconoció algo. Cuando él se entró a esta prostituta, una mujer que estaba vestida como prostituta, era su propia nuera, que había enviudado del hijo mayor cuando Dios lo mató, le quitó la vida. Judá le había dado a su segundo hijo en matrimonio, como exigía la ley, para que le levantara descendencia, pero Onán sabía que esos hijos no iban a ser a nombre de él, sino a nombre de su hermano que había muerto, y no le quiso dar hijos a Tamar, y pues cometió un pecado. No voy a entrar en los detalles, pero no le dio hijos, y finalmente Dios permitió que muriera también Onán. Y Judá pensó, si le doy el tercer hijo como exige la ley de Dios, que le dé a mi tercer hijo, quién sabe, también se va a morir y me voy a quedar sin ningún hijo. Y no le quiso dar a su hijo para que le levantara descendencia a su hermano que había muerto. Le dijo a Tamar, vete a la casa de tu padre de vuelta, y ella se vistió de luto y regresó a la casa de su padre como si fuera una mujer que no tenía ningún derecho. Y pasaron los años, y un día que Judá iba a trasquilar las ovejas, al entrar
en el pueblo, vio a una mujer prostituta, vestida como una prostituta a la entrada del pueblo. Ya estaba viudo. Y entró a la mujer y le dijo, duerme conmigo, y la mujer le dijo, ¿qué me vas a dar? Él no sabía que era su nuera porque se había cubierto con un velo su cara y se había vestido con la ropa peculiar de una prostituta. Y Judá le dijo, te voy a pagar con un cabrito de las cabras. La mujer dijo, está bien, acepto tu pago, pero ¿qué me vas a dar a cambio hasta que me entregues el pago? Dame una prenda para que yo sepa que me vas a dar el pago. Y él le dijo, ¿qué quieres que te dé? Y le dijo, dame tu anillo de autoridad, o sea, el anillo con el cual se firmaban los documentos, y dame tu báculo. Y así se lo dio, y pasó el tiempo, y a los 3 meses él se llegó, durmió con la mujer, pero a los 3 meses le llegó la noticia, oye, tu nuera, la viuda, está embarazada. Y fue de prostitución, porque obviamente no tiene marido. Y Tamar, el recto, dijo, pues hay que sacarla fuera y quemarla. Como esta mujer deshonra el nombre de mis hijos que han muerto saliendo embarazada. Y él mismo era el que la había dejado embarazada, solo que él no lo sabía. Y cuando sacaron a la mujer a la puerta del pueblo para apedrearla o para quemarla, la mujer dijo, un momento. La ley de Dios dice que ambos tienen que ser apedreados, así que si me van a apedrear a mí o me van a quemar, aquí está la prenda del hombre que es el padre de este niño. Y cuando Judá lo vio, la vergüenza fue tan grande, imagínense ahora delante de todo el pueblo, tener que reconocer que él era el que se había metido a escondida con esta prostituta. La Biblia dice, versículo 25, pero ella, cuando la sacaban, Génesis 38, 25, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. Y también dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo. Ahora aquí muestra la apostasía de Judá por un lado, pero también muestra los sentimientos interiores que él tenía. Y si ustedes investigan bien esa frase, les va a demostrar que realmente había honestidad en la declaración de este hombre, había gentileza y hombría en reconocer, y había generosidad en su corazón. Estas cualidades más adelante se desarrollarían para hacer de este hombre un gran líder del pueblo de Dios, del cual vendría el progenitor del Mesías. Y hermanos, es increíble, pero Cristo nació de esa relación. De esa línea vino el Mesías. Esto nos muestra que los planes de Dios son insondables, pero tiene lecciones que enseñarnos. Y esta tarde, cuando hablemos del resto de la tribu y cuando hablemos del león de la tribu de Judá, vamos a aprender grandes lecciones a través de esta misma historia. Ahora, el hijo pródigo vuelve a casa. La Biblia dice que después de esto tomó una crisis en la familia para que la familia se uniera. Y a veces sucede así, hermanos. Los hermanos están desperdigados, están dispersados, pero cuando viene una crisis en la familia, eso hace que la familia se vuelva a unir. Y la crisis se dio lugar cuando vino una terrible hambre en Canaán. Y cuando la familia estaba a punto de hacer frente a una muerte segura de hambre, se unieron la familia. En Génesis capítulo 42, y esos capítulos que median entre la historia de Judá y la historia ahora de José con todos los hermanos, son los capítulos que nos explican lo que pasó con José durante esos 30 años en Egipto. Mientras Judá estaba lejos de sus hermanos como hijo pródigo,
lejos de su familia, también José estaba lejos de su familia por otras razones. Y mientras Judá cayó en esos errores, José, sin embargo, salió airoso de la tentación y llegó a ser primer ministro en la tierra de Egipto. Pero ahora en el capítulo 42 nos dice el versículo 1, viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? He aquí yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no nos muramos. Era tan grave el hambre que amenazaba con quitar la vida a todos los miembros de esta familia. Ya habían crecido. Eran más o menos 70 miembros de esta familia ahora, porque los hijos se habían casado, se habían multiplicado, y de 12 muchachos ahora ya eran 70 los descendientes de Jacob. Los manda, y entonces en el versículo 3 dice, descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre a él. Así que fueron los 10, y esos 10 incluye también a Judá. Judá se unió con el resto de la familia en este momento de crisis de toda la familia. Y él emerge nuevamente como líder de la familia. En el versículo 45 del capítulo 42, no es en el capítulo 42, en el versículo 37 dice, Rubén habló a su padre diciendo, harás morir mis 2 hijos y no te lo devuelvo. Ustedes recuerdan la historia, estoy yendo rápido porque el tiempo ha transcurrido, pero los hermanos van a Egipto y allá José los pone a prueba a ver si no son espías, y hace que se quede Simeón en la cárcel y los manda de vuelta diciendo, si no me traen a su hermano Benjamín, ni van a ver mi rostro, ni se les ocurra venir otra vez aquí. Cuando regresan y le cuentan a Jacob lo que ha sucedido y que tienen que llevar a su hermanito Benjamín, Jacob dice, aquí nos morimos de hambre, pero yo no voy a mandar a mi hijo Benjamín para allá. Ya su hermanito se perdió, quién sabe lo que pasó, así que no van a ir. Y Rubén intercede y dice, padre, nos vamos a morir de hambre. Y contesta Jacob, versículo 36, Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos, José no parece, Simeón tampoco, 2 años estuvo allá en la cárcel. La comida que mandó José les duró 2 años, pero ahora, al final de esos 2 años, necesitan más comida. Y él dice, no, a Benjamín no lo llevaréis, contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habla a su padre y le dice, mira, si no te traigo de vuelta a Benjamín, vas a hacer morir a mis 2 hijos y yo no te lo devuelvo. Imagínense Rubén, decirle a un abuelo, si no te traigo a tu hijo que tanto amas, vas a matar a tus 2 nietos. Qué tontera, ¿verdad? ¿Cómo a un abuelo le van a decir eso? Era la falta de liderazgo que tenía Rubén y la falta de confianza que le hacía decir esas cosas, porque su padre no confiaba en él como hijo mayor. Y definitivamente Jacob dijo, no van a bajar, no van a llevar a Benjamín. Versículo 38, no descenderá mi hijo Benjamín con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado, y si le aconteciere algún desastre en el camino, por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Pasaron unos meses más, pero ya no había qué comer. Versículo 1 del capítulo 43. El hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved, comprad para nosotros un poco de alimento. Y respondió Judá, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo envías, no bajaremos,
porque aquel varón nos dijo, no veréis más mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel, ¿por qué me hiciste tanto mal? Declarando al varón que teníais otro hermanito. Y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, y hasta nos dijo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Claro, José sabía qué preguntar, ¿verdad? ¿Tenéis otro hermano? ¿Acaso podíamos saber que él nos iba a decir, haced venir a vuestro hermano con vosotros? Versículo 8, entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y todos nuestros niños. Y yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Y si no te lo vuelvo a traer y si no te lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ya hubiéramos ido 2 veces. Entonces Israel su padre le respondió, pues que así es, hacedlo y vayan. Lo que no permitió con Rubén, lo aceptó con Judá. Eso te muestra la influencia que tenía Judá, a pesar de que había estado 30 años fuera de su hogar y había regresado ya de grande con nietos. Sin embargo, el padre tenía confianza en la palabra de Judá y le permitió ir a José porque Judá salió en defensa. Ahora es interesante que cuando llegan allá, José sigue con la treta para reconocer realmente cómo eran sus hermanos. Elena de White dice que estos muchachos habían cambiado mucho. Y ya vamos a hablar un poquito más de esto, del cambio de carácter de estos muchachos. Pero los probó, los puso a prueba. Y realmente quien salió airoso de esa prueba fue Judá. Ustedes recuerdan la historia, los mandó, les dio la comida, les puso el dinero de vuelta en las bolsas, pero también escondió la copa dentro de uno de los sacos de comida. Y en el saco de comida, ¿de quién escondió la copa? De Benjamín. Los muchachos iban de camino. Cuando llega la delegación del primer ministro de Egipto, ¿qué han hecho? Deténganse. ¿Por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado la copa de plata de mi amo? ¿No es esa la copa en que bebe mi señor? ¿Por qué hicisteis ese mal? Y los muchachos respondieron, nosotros jamás hemos hecho eso. Nunca hagan tal cosa a su siervo. Estaban seguros que ninguno de ellos le había robado la copa. El dinero lo hallamos en la boca de los costales y te lo volvimos a traer de la tierra de Canaán. ¿Cómo te vamos a robar si hasta el dinero te lo devolvimos? Pero aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Estaban tan seguros que no se habían robado la copa que dijeron, si le encuentran la copa, que muera. Y todos nosotros nos vamos a quedar de esclavos si encuentras la copa en los costales. Versículo 10. Que sea según nuestra palabra. Dijo el siervo de José, en aquel en que se hallare la copa será mi esclavo y ustedes estaréis sin culpa. Se dieron prisa. Cada uno vació su costal de trigo en tierra y abrió cada uno el costal. Y buscó, desde el mayor comenzó y acabó en el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos. Cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a la casa de José. Fíjense que otra vez en la historia
No dice vino Rubén con sus hermanos, dice vino Judá con sus hermanos. ¿Por qué mencionan a Judá primero? Porque obviamente Judá era el líder de esos muchachos. Él era el que ponía la cara por todos los demás. Vino Judá con sus hermanos. Y hermanos, yo quiero decirles algo. Judá no llegó a ser líder así porque sí nomás. En la bendición que le da Jacob, vamos a Génesis capítulo 49. Ustedes recuerdan que a Rubén lo desheredó, le quitó la primogenitura. A Simeón y Leví los maldijo. Pero a Judá, miren lo que le dice a Judá. Esa fue nuestra lectura bíblica que la hermana Hilda leyó hoy. Dice el versículo 8. Judá, tus hermanos te alabarán. La mano de la cerviz de tus enemigos será sobre ellos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Nuevamente, el anciano Jacob está haciendo un juego de palabras con el nombre de Judá. Judá quiere decir alabanza. Y él dice, Judá, te alabarán tus hermanos. Pero ¿cómo llegarían los hermanos a inclinarse delante de él? En el caso de José, se cumplió la profecía del sueño que él había tenido. José también había visto que todas las espigas se inclinaban ante la espiga de él, y que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban delante de la estrella que era la de él. Es cierto, los hermanos llegaron a inclinarse delante de José, pero por la posición que él adquirió. Era el primer ministro de Egipto, el poder, la fama, el dinero que tenía y la posición de que tenía la vida de ellos en sus manos, los hizo inclinarse delante de él. Pero aquí en la profecía de Jacob nos habla de otro rasgo muy diferente. Jacob dijo, te alabarán tus hermanos y los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Hermanos, esto es algo completamente diferente. Aquí vemos que Judá ganó el respeto de sus hermanos. Y ganó ese respeto donde los demás lo habían perdido. Donde Simeón y Leví perdieron el respeto. Donde Rubén, por deshonra contra el nombre y el honor de la familia, había perdido la primogenitura, Judá lo ganó. O sea, el respeto y la alabanza de sus hermanos no la ganó por la fuerza. No lo logró por un arte de magia. Eso fue día tras día en contacto en la vida familiar. Judá era diferente. Por eso él se apartó de sus hermanos. Por eso no estuvo de acuerdo con el engaño de su padre. Y la confianza la fue ganando poco a poco. Y aunque se fue por 30 años de la casa de su padre, sin embargo, ganó el respeto de sus hermanos en su hogar. Y esa confianza no nace en un momento. Día tras día, en estricta integridad, se gana el respeto, hasta que sus propios hermanos en su casa lo respeten. Y no era el mayor. A veces en nuestros hogares hispanos, los demás hermanos tienen que obedecer al hermano mayor porque nuestra cultura nos dice que el primogénito, el hermano mayor, es el que merece el respeto. Pero en este caso era el cuarto hijo, no era el mayor. Y sin embargo sus hermanos llegaron a honrarlo y alabarlo por su integridad en su hogar, no poniendo su propia voluntad por delante, sino viendo el bien de los demás. Sus hermanos lo alabaron y se inclinaron delante de él por una vida de victoria sobre los defectos de carácter. Tus hermanos te alabarán. Y hermanos, es interesante notar que Judá prevaleció en el mismo hogar, bajo las mismas circunstancias donde Rubén falló. Rubén falló en su hogar. Rubén trajo deshonra y vergüenza al nombre de la familia con el acto que hizo en el seno de su hogar. En cambio, Judá ganó el respeto y la alabanza de sus hermanos en el mismo hogar donde Rubén falló. Esa es la diferencia
de carácter de estos muchachos. Su padre y sus hermanos no confiaban en Rubén, mientras que su padre y sus hermanos confiaban en Judá. Y aquí vemos el verdadero valor del carácter de Judá en la historia que estamos leyendo de Génesis capítulo 44. Cuando descubren la copa en el costal de José, de Benjamín, regresan todos a la ciudad. Pero dice aquí que todos los hermanos rasgaron sus vestidos. Cada uno cargó su asno y volvieron a la ciudad. Y dice el versículo 14, vino Judá con sus hermanos a la casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José, ¿qué acción mala es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Todavía les estaba hablando como un egipcio, ¿verdad? Para que no se dieran cuenta. Entonces dijo Judá, y miren quién es el que toma la directiva de todos los hermanos. Judá es el que habla. ¿Qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿Con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Nos vamos a quedar todos de esclavos, no nos queda otra. Ahí está la nobleza de carácter de Judá, pero miren cómo sigue la historia. José respondió, nunca yo haga tal injusticia. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, y ustedes regresen a vuestro padre en paz. Ahora, hermanos, aquí estaba de por medio la palabra de Judá. Judá le había prometido a su padre, si yo no vuelvo con el muchacho, la culpa caerá sobre mí. ¿Qué creen que hizo Judá? Regresó a su padre y le dijo, no me quedó otra. No tuve alternativa, ¿qué pude hacer? No, miren lo que sucede. Versículo 18. Entonces Judá se acercó a él y le dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda su enojo contra tu siervo, porque tú eres igual que el faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermanos? Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Este es el único hijito que le queda de Raquel, porque su otro hermano desapareció. Y tú dijiste a tus siervos, tráiganmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, y le contamos las palabras de mi Señor, dijo, nuestro padre, volved a comprar un poco de alimento, y nosotros respondimos, no podemos ir si nuestro hermano menor no va con nosotros. Iremos porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer. El uno salió de mi presencia, pienso que de cierto fue despedazado. Nunca más lo volví a ver. Y si tomáis a este otro de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo, tu siervo, a mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, se morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Hermanos, qué diferencia. Ahora sí les interesa su padre. Y sobre todo Judá intercede
por el bien de su padre y su hermanito menor. Pero mire hasta dónde llega la intercesión. Versículo 32. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si yo no te lo vuelvo a traer, yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo, por esclavo de mi señor, y que el joven regrese con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el muchacho? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Hermanos, en este caso, Judá muestra su verdadero carácter, de un hombre cambiado, un hombre transformado, un hombre que tiene amor por su padre, por su familia, por sus hermanos, aún por este hermanito, que era el predilecto de su padre. Pero no había animosidad en su corazón contra este hermanito menor. Al contrario, quedo yo como esclavo. Y en ese momento se muestra la verdadera nobleza del carácter de Judá. Y en eso se parece a ese otro hijo que vino a salir en sustituto por sus hermanos. A un hijo que vendría de los lomos de Judá y que dejaría la casa de su padre para venir a este mundo de pecado y tomar nuestro lugar. Solo que él, nadie le dijo no. Tuvo que salir en garante y dar su vida por nosotros, el león de la tribu de Judá. De él vamos a hablar esta tarde. Pero miren, fue tanta la intercesión de Judá que esto fue lo que tocó el corazón de José. Y ya José no pudo más. Solo de escuchar a Judá hablar de esta manera, conmovió su corazón. Dice el versículo que sigue, versículo 1 del capítulo 45. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, que salgan de mi presencia todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón cómo lloraba José. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, yo soy José. Todavía vive mi padre. Y sus hermanos no podían responderle porque estaban turbados delante de él. No sabían qué decir, no podían creer lo que estaban escuchando. Se quedaron mudos de la sorpresa, del horror. No podían entender lo que estaban. Él les había hablado todo el tiempo a través de un traductor. Ellos pensaban que era un egipcio. Y ahora se dan cuenta que este hombre que está delante de ellos es el hermanito de 17 años que ellos vendieron como esclavo. Y ahora es la persona más poderosa, el primer ministro después de Faraón en todo Egipto. Entonces José les dice a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Yo soy. No os entristezcáis, no os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra. Y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. ¿Se acuerdan del sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas? Han pasado 2 años de hambre y quedan 5 más. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios me envió y me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas. Ah, mis hermanos, qué historia tan tremenda, qué emoción tan grande. José revelándose a sus hermanos. Pero fue
Fue el corazón cambiado de Judá lo que hizo que José no soportara más. Judá era un hombre distinto y todos sus hermanos habían recapacitado. Hermanos, la historia es fascinante. En verdad, Dios había regenerado a Judá. Y en este momento, cuando Él intercede por Benjamín, toma el lugar de Cristo. El león de la tribu de Judá que vendría de su descendencia. Ahí están las características que van a venir en Cristo. Esos rasgos de carácter se van a manifestar en el Señor Jesús. Fue el testimonio de Judá lo que convenció a José de la integridad de sus hermanos. Allí fue donde él se dio cuenta que eran hombres diferentes que habían cambiado. Y fue la disposición de Judá de ser sustituto, de tomar el lugar de su hermanito Benjamín, lo que hizo que José se abriera con sus hermanos. Siglos más tarde, el hijo de Judá, el león de la tribu de Judá, declaró, San Marcos capítulo 10 y versículo 43. San Marcos capítulo 10 y versículo 43. No será así entre vosotros. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ah, mis hermanos, Judá en este lugar, en esta historia, toma el lugar de Cristo. Porque Judá estuvo dispuesto a hacerse siervo para que los demás pudieran ser libres. Él estuvo dispuesto a tomar el lugar de Benjamín y quedar como esclavo con tal de no dañar a su padre y de no dañar a su hermanito menor. El testimonio inspirado declara: Judá, te alabarán tus hermanos. Y sus hermanos llegaron a alabarlo al ver su carácter. Muy diferente de José, que no les quedó otra más que honrarlo y postrarse delante de él porque era el primer ministro. Pero en este caso, los hermanos llegaron a respetar a Judá por su liderazgo. Ahora, aún Judá no fue libre de errores. Aún Judá no fue libre de defectos de carácter. Y ya vemos parte de su vida, de su apostasía. Ya hemos visto parte de cómo él se apartó de su familia pensando que iba a conseguir algo mejor fuera del pueblo de Dios. Fracasó miserablemente y tuvo que reconocer, después de su viudez, que su nuera era más justa que él. Pero ese espíritu de reconocimiento, ese espíritu de humildad, ese espíritu de quebrantamiento de corazón le llevó a ganar la honra, la alabanza de todos sus hermanos. Un bien ganado progenitor de aquel que llevaría el nombre de la tribu de Judá. En esta tarde vamos a hablar de algunos otros ejemplos de la tribu de Judá. ¿Saben ustedes que es la tribu más mencionada en toda la Biblia? La tribu de Judá es la que tiene más personajes destacados. Grandes reyes salieron de sus lomos. Grandes y valerosos hombres. Y el tema de esta tarde, el de esta mañana era Judá fiel en medio de su hogar. Pero el tema de esta tarde va a ser Judá fiel en medio de la tribulación. Y vamos a aprender cómo aún en estos días finales Dios va a tener
hijos suyos, que en medio de la tribulación final, la crisis más grande de la historia de este mundo, van a sellar sus carácter por la eternidad, siendo fieles a Dios en los momentos más difíciles de la historia de este mundo. Yo no sé si yo podría ser parte de la tribu de Judá. Creo que no, porque no tengo esos rasgos de líder nato. Los tuve que aprender. Podría decirles que hay otros miembros de mi familia que eran más líderes que yo. Y me ha costado mucho llegar a ser líder y no tengo esas características de líder. Yo pertenezco a otra tribu. Y cuando veamos las 12 tribus, quizás ustedes van a poder descubrir a cuál tribu pertenecen ustedes y a cuál tribu pertenece el pastor Gambetta. Pero una cosa les puedo decir. Envidio las características de Judá. Y le pido al Señor que me ayude a vencer en mi hogar. Porque ahí es donde necesito ser alabado. Es fácil que te alaben fuera de tu hogar los que no viven contigo, los que no te conocen. Es fácil que los que no están diariamente contigo digan, mira qué hombre, mira qué carácter. Pero a Judá te alabarán tus hermanos y los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Eso es lo que yo codicio. La alabanza en mi hogar, el serle fiel a Dios dentro de mi hogar, que puedan ver por mi integridad y por mi carácter que realmente Dios me ha transformado. Y le pido al Señor que Él haga su obra en mí. Judá también tiene su nombre inmortalizado en una de esas puertas de perlas, la puerta principal, porque por esas 12 puertas van a entrar los redimidos de todas las edades. Tú y yo, si llegamos al reino de los cielos, vamos a entrar por una de esas 12 puertas. Pero al frente de cada una de esas tribus va a haber 12,000. Las puertas son gigantescas. Avenidas entran hasta el centro de la ciudad. Como la ciudad es un cuadrado y tiene 3 puertas a cada lado, esas puertas dan entrada a avenidas que llegan hasta el centro de la ciudad donde está el trono de Dios. Todas convergen. Las que están en el centro del muro son rectas. Las de los otros 2 son diagonales y llegan todas al centro de la ciudad. Y allá está el trono de Dios. Pero una de esas puertas, cada una va a ser flanqueada al frente por 12,000 de la última generación de esta tierra. Puede ser que aquí en nuestro medio haya miembros de la tribu de Judá que van a ser parte de esos 144,000. Si Dios te ha llamado para ser un líder y puedes ser fiel y leal a Dios en medio de tu hogar, porque la Biblia nos dice que para ser líder hay que tener buen testimonio en su casa, gobernar bien a sus hijos y ser un ejemplo en su hogar para poder llegar a ser un ejemplo en la iglesia. Ojalá que a los de la tribu de Judá puedan alcanzar esa victoria. Recuerden que una de las debilidades de esa tribu es la independencia, es actuar por sí solos, es tomar prerrogativas que no le corresponden. Y esta tarde, al ver algunos de los otros caracteres que nos da la tribu de Judá, sumamente interesantes, que vienen de esa tribu, vamos a aprender muchas lecciones más. Al terminar en esta hora, quiero invitarte a meditar en ese sello del Dios vivo que Dios colocará sobre la frente de todo hombre y mujer que logren vencer sus defectos de carácter por la sangre de Cristo Jesús. Quizás hay en nuestro medio un hijo pródigo como Judá, que se apartó del camino del Señor y de su iglesia. Quizás ahora mismo está pagando el alto precio de haberse apartado de la iglesia a sus hijos fuera del camino del Señor, perdidos. Quizás aún en nuestro medio hay personas que necesitan volver a la casa de su padre, como Judá, que necesitan volver a juntarse con sus hermanos, que quizás han perdido la confianza
de sus hermanos por las cosas que han visto en la iglesia, pero Dios los está llamando a volver al redil, a ser parte del pueblo de Dios, aún con todos sus defectos, aún con todas sus diferencias, aún con todos sus pecados y apostasías. Está mejor en la casa de Dios que fuera de ella. No hay nada que el mundo me pueda ofrecer. Prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, dijo el salmista, que también era de la tribu de Judá, David. Y en esta hora yo quiero invitar en primer lugar a los hijos pródigos modernos. Puede ser que haya aquí personas que necesitan volver al redil, que necesitan reconocer humildemente como Judá: realmente ella es más justa que yo, y que en lugar de acusar y señalar los pecados de los demás, están dispuestos a reconocer su propio pecado y venir arrepentidos a los pies del Señor Jesús. Judá representa a los hijos pródigos modernos, que se han apartado, sea cual fuere la razón por la cual han salido del redil, necesitan volver a comenzar de nuevo. Y si tú estás aquí, Dios te trajo hoy, es porque Él quiere que vuelvas a la casa de tu Padre, que te unas con tus hermanos y con tu influencia positiva y tu testimonio de haber vencido puedas traer al resto de tus hermanos a hacer ese cambio en su vida para estar listos y recibir el sello de Dios en su frente. También puede ser que haya en nuestro medio alguno que nunca ha tomado ese paso de sellar su vida con Cristo a través del bautismo para formar parte del Israel moderno, de los que guardan los mandamientos de Dios. Si tú no has tomado esa decisión, no estás todavía en el camino para perfeccionar un carácter digno del reino de los cielos, porque Cristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. No importa cuánto trates de cambiar tu vida y tu carácter, si no vienes a Jesús no lo vas a lograr. Él es el único que puede hacer el milagro en tu vida, porque Él dijo: el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Puede ser que en tu hogar tú has dado mal testimonio. Puede ser que tus propios hijos ven tu hipocresía, que eres una cosa en la iglesia y otra cosa en tu casa. Puede ser que en lugar de que te alaben en tu casa, allí que te conocen, tengas que dar el testimonio más grande de tu vida cambiada. Y Dios, Cristo, tiene el poder de transformarte. No importa que te hayas criado en la iglesia, que seas hijo de la iglesia, o un hijo de pastor como lo fui yo, o nieto de un pastor, pero si Dios te ha mostrado tus defectos de carácter y no has podido vencer por el orgullo que hay en tu corazón, necesitas venir a Jesús quebrantado. Y Él dice: al espíritu humilde y quebrantado no rechazarás tú, oh Dios. El Señor te está llamando en esta hora a entregar tu vida a Él y a dar tu ejemplo en tu hogar, comenzando por allí, fidelidad en el hogar como Judá. Y quiere el Señor tocar tu corazón. Si hay alguien aquí que aún no ha entregado su corazón a Cristo Jesús, Él te está llamando para hacerlo hoy. Y no detengas tu decisión. ¿Cuántos de los que están aquí saben que son esa ovejita que se salió del redil, ese hijo pródigo como Judá que necesita volver a los caminos del Señor? Si Dios te está llamando, acércate aquí en el nombre de Cristo Jesús, porque llegó el momento de volver a la casa de tu Padre. Llegó el momento de unirte con tus hermanos y ya no seguir fuera del redil. Y si hay alguno aquí que necesita reconocer que solo Jesús tiene el poder para cambiarlo y reconoce sus defectos de carácter y quiere venir quebrantado a Él a pedirle que Él haga el milagro en su vida, acércate. Si hay alguien que aún no ha sellado su vida con el Señor Jesús a través del bautismo, este es el momento de pedirle al Señor la fuerza para tomar esta decisión. Hay algunos que dicen: si yo ya fui bautizado, ¿me puedo volver a bautizar otra vez? Y la palabra de Dios declara
de cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es. No importa que hayas sido bautizado en agua, si tu carácter no cambió, si sigues siendo el mismo de antes, no te lo digo yo, lo dice el Señor Jesús, necesitas nacer de nuevo. Necesitas permitirle al Señor Jesús que haga el cambio en tu vida. Necesitas dejarle a Él que haga el milagro. Pero para eso tienes que reconocer tu indignidad, tienes que reconocer tu debilidad y venir a Él para que Él pueda limpiarte y Él pueda perdonarte. Mañana vamos a tener bautizos y vamos a sumergirnos en el río para lavar nuestros pecados y para permitir que el Espíritu Santo entre en nosotros. Si tú eres una de esas almas que estás planeando ser bautizado en el día de mañana, te invito a que te acerques aquí también y te unas a este grupo, porque quiero orar por ti para que el Señor haga el milagro completo en tu vida. Ven en el nombre del Señor Jesús. Y tú que me escuchas a través de la pantalla, no importa dónde estés, si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, si Cristo ha hablado a tu vida y tú eres ese hijo pródigo que tienes que regresar a la casa de tu Padre, hazlo hoy. Toma esa decisión donde quiera que estés, que Él te está llamando en esta hora. Aunque no puedas pasar aquí con este grupo de almas que se ha acercado, allí donde tú estás, arrodíllate y dile al Señor Jesús que quieres que Él entre en tu vida y te transforme. No seas orgulloso, no seas duro de corazón. Entrégate a Él hoy. Dice la Escritura, si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Aquí hay varios jóvenes que necesitan pasar porque necesitan tener un encuentro real con Cristo. Yo no sé quiénes son, pero Dios los está llamando. Él está buscando jóvenes valerosos que quieran entregarle su vida a Él para servirle. Y aun si fuiste bautizado pero le has fallado al Señor, necesitas comenzar de nuevo. Necesitas ser humilde y decir, sí Señor, yo quiero que tú me transformes. Ven, acércate, ven rápidamente. Aquí hay varios que aún no han sido bautizados, necesitan pasar, porque Jesús los está llamando. No postergues tu decisión. Ven, joven, ven, el Señor te está llamando. Ven, vengan rápidamente. El Espíritu Santo está obrando en tu corazón, y si tú le dices que no, se va a formar un callo en tu corazón y la próxima vez el llamado no te va a tocar. Porque si le dices que no cuando Él te llama, ¿qué te hace creer que le vas a decir que sí cuando ya el Espíritu Santo deje de interceder por ti? Ven, acércate. Qué bonito es verles venir. Pero hay otros más que necesitan pasar. Y si tú eres uno de ellos, ponte en pie, levántate, da el paso de fe. Take the walk of life. Don't be proud. Don't close your heart to the yearnings of the Spirit of God. You might be in the church for many, many years, but if you haven't been born again, you need to experience what the Lord is doing in many, many lives. He is calling you, come. El Espíritu Santo te está llamando. Él puede transformar tu corazón en esta hora. Lo único que tienes que hacer es permitirle. Alabado sea el nombre de Cristo. Ven, ven. Sabes, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y si tú eres esa alma a quien el Señor Jesús está llamando, ven, Señor te bendiga, gloria a Dios. Hay otros más que necesitan pasar. Hay jovencitos que aún no han sido bautizados, así como estos niños que han pasado aquí adelante. Vengan rápidamente los jovencitos que aún no han tomado el paso del bautismo, acérquense. Y si hay alguno más que aún no ha sido bautizado, puede ser que haya alguien aquí que quiere bautizarse, pero sabe que hay cosas que tiene que vencer primero y no las ha podido vencer. Ven como estás, no esperes cambiar porque nunca vas a cambiar. Deja que el Señor Jesús te cambie. Acércate con tus problemas, con tus vicios, con tus dificultades, con tus luchas. Ven tal cual como estás y permite que el Señor Jesús haga el milagro en tu vida. Si tú esperas cambiar, nunca vas a venir. Él dice, yo he venido a buscar a los pecadores. Lo único que te da derecho a venir a Jesús es tu pecado.
si tú quieres venir cuando eres santo, nunca llegarás a ser santo, porque Jesús es el único que puede darte esa santidad. Ven, acércate. ¿Hay alguien más? Sí, el Señor te está llamando. Ven, ven rápidamente. Permite al Señor hacer esa obra en tu vida. Allí vienen dos jovencitas más. Ven, Jesús te está llamando. Ven. Él tiene el poder para transformarte. Tú no puedes por ti solo, pero si tú le permites a Él, Él lo hará. Alabado sea su nombre. Ven. Dice la Escritura en Hechos 22, levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Ven. Amén, alabado sea el nombre de Cristo. Nunca es tarde para venir a Él. Niños, jóvenes, ancianos, todos tienen el mismo derecho. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte y venir a Él. Reconocer tu dureza de corazón y decirle, sí Señor, quiero que tú me cambies. Mientras cantamos nuestro último himno, todavía tienes oportunidad de pasar aquí adelante. Si el Espíritu Santo te está hablando, tú sientes que tu corazón está latiendo fuerte en esta hora. Y es porque Dios, a través de su Espíritu Santo, está trabajando en ti. Si hay pecado escondido en tu vida, necesitas que el Señor lo limpie. A los hombres puedes engañar, pero a Dios no lo engañas. Él conoce tu entrar y tu salir. Él conoce tu vida desde que te levantas hasta que te acuestas. Y Él te está llamando porque Él quiere lavarte y limpiarte con la sangre de Cristo Jesús. Él quiere hacer de ti una nueva criatura. Ven. Este himno dice, no puede el mundo ser mi hogar. Y mientras cantamos las estrofas de este himno, yo te invito a que te acerques aquí adelante. Vamos a ponernos en pie para cantar juntos. Y si alguien más siente el llamado del Señor, acércate a este grupo que está aquí. Mientras tanto, voy a pedir a nuestros ancianos que repartan las tarjetitas amarillas, porque yo quiero tener el nombre de los que han de ser bautizados. La senda ancha dejaré, yo quiero por la costa andar. Y muchos no sabrán por qué, mas voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. Ven, ven. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. Algunos quieren verme ir por el sendero del pecar. Oír no puedo sus llamar, pues voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar. Alabado sea el nombre de Cristo. Ven, ven. El mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. Porque no quieres buscar. ¿Por qué? ¿Por qué te resistes? El Señor tiene una mansión para ti en el cielo, no la rechaces. Ven. Oh, ven conmigo, pecador. No puede el mundo ser mi hogar. La invitación es para jóvenes, para niños, para adultos, para ancianos, para viejos. Ven. En gloria
imagino que cada uno de ustedes ha recibido una tarjetita en su mano. Los que no la recibieron, por favor, levanten su mano, se las van a hacer llegar. Queremos tener sus nombres. Antes que la devuelvan, ok. Ya parece que las han recogido, ok. Quería pedirles que pongan, los que todavía tienen su tarjetita en la mano, si ustedes quieren ser incluidos en el bautismo de mañana, necesitan venir esta tarde para la clase de preparación para el bautismo. La vamos a dar en el salón de jóvenes en la capilla, en el subsuelo, a las 2:30 de la tarde, después de la comida. Los demás estaremos orando por ustedes para que el Señor les prepare y cuando estén listos puedan tomar este paso. Y tú que me ves por la pantalla, si has sentido el llamado del Señor Jesús, busca la iglesia adventista más cercana. Preséntate y dile al pastor: vengo aquí porque quiero comenzar una nueva vida en Cristo, quiero ser bautizado. Búscalo de todo corazón y el Señor no te va a rechazar. Vuelve al hogar de tu Padre Celestial. Él te espera con los brazos abiertos. Vamos a orar. Padre Santo, venimos delante de ti en esta hora agradecidos por tu infinita misericordia, porque todavía nos sigues llamando, todavía nos sigues exhortando, todavía no has terminado tu obra en nosotros. Y por eso te alabamos, porque aunque vemos aún defectos en nuestro carácter, sabemos que tú estás trabajando. Y cuando hayas terminado de hacer tu obra, reflejaremos perfectamente tu carácter en nuestra vida. Bendice a estas almas valerosas que han pasado aquí adelante, tomando la decisión más importante de sus vidas, seguirte a ti de todo corazón. Tú sabes, Señor, que somos débiles. Tenemos el buen propósito de hacer las cosas, pero muchas veces no tenemos en nosotros la facultad, el genio, ni el poder para realizarlas. Por eso venimos reconociendo nuestra necesidad de ti. Yo te pido, Señor, que tú tomes cada una de estas almas que están aquí adelante y tú les dejes saber que tú los llamaste, que no pasaron aquí adelante solo por una emoción, ni por un sermón, ni por un llamado, sino porque tú personalmente llamaste sus nombres para que se entreguen a ti. Señor, nada en esta vida es casualidad. Y el hecho que ellos hayan bajado hasta aquí delante de tanta gente es porque tú pusiste en sus corazones el deseo de ser nuevas criaturas. Tú dijiste: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Recibe a estas almas, Señor. Cúbrelas con el manto de tu justicia. Limpia nuestros pecados. Quita nuestro orgullo, quita nuestra soberbia, haznos humildes y dóciles a tu voluntad. Y te pido que tomes el nombre de cada una de estas almas que han pasado aquí adelante y lo escribas sobre la palma de tu mano, sobre las piedras de tu pectoral, y preséntanos ante el Padre en esta hora, para que no solo recibamos el perdón de nuestros pecados, pero también un nuevo corazón y una nueva vida. Para caminar en tus caminos humildemente, dejando el mundo detrás, porque este mundo no puede ser nuestro hogar. Lo que este mundo ofrece no vale nada. Todo lo que este mundo ofrece se pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Queremos, Señor, entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén. Tenemos en el cielo nuestro hogar y hacia allí vamos, a la Canaán celestial. Que cada uno de los que estamos aquí con nuestras familias aquí representadas podamos un día entrar juntos a la eterna ciudad de Dios. Sella cada decisión en nuestros corazones y que en el día de mañana, al descender a las aguas, podamos ver los milagros de las almas transformadas por ti. Que ya no seamos los mismos de antes, sino que en verdad se pueda decir: Cristo ganó la victoria en nuestra vida. Te los entrego a cada uno de ellos en tus brazos de amor, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén.